El pacto histórico ha definido sus precandidaturas presidenciales para la consulta del 26 de octubre de este año. Uno de esos nombres es el de Susana Muhammad, exministra de Ambiente y una de las principales lideresas en el país en defensa de la naturaleza. En esta entrevista desde la izquierda, la precandidata de Colombia Humana habló de su propuesta de bloque anticorrupción, de sus propuestas para el país, entre otros temas. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, compañera Susana, muchas gracias por estos minuticos para el semanario Voz. Entonces vamos a arrancar pues con la pregunta esencial. Es un momento crucial para el país y para la continuidad del proyecto político del cambio. En octubre el pacto histórico hace unas consultas, entre esas la consulta presidencial, y usted se ha decidido lanzar como precandidata. Bueno, cuéntenos por qué tomó esa decisión, qué tomó en consideración para lanzarse como precandidata presidencial. Bueno, son tres factores principalmente. Lo primero, un llamado a la responsabilidad por el futuro del proceso progresista. Es la primera vez que no vamos a tener en muchos años a Gustavo Petro como candidato y sentí la necesidad de enriquecer el proceso, sobre todo en un momento en que el pacto histórico se unifica con todo el trabajo que hemos realizado por años de lo que significaría una transición económica, social y política en Colombia, en donde la vida y la naturaleza puedan ser la fuente de nuestra prosperidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos asentarnos desde la diversidad cultural y la diversidad ecológica como fuente de transformación política social para mayor inclusión, para la consecución de la paz y también con el fin de poder generar una adaptación real a la situación climática del mundo en el siglo XXI. Creo que esta perspectiva enriquece el proceso progresista. Un tercer factor es ser parte de una generación que ya me siento en la primera línea de responsabilidad del proceso. Y también, por último, esa experiencia que he acumulado y que es bien interesante porque es una experiencia que a diferencia de lo que le pasaba a la izquierda en el pasado, en donde nuestra mayor aspiración normalmente era poder tener una bancada de oposición en el Congreso. Tuve la oportunidad de formarme políticamente al lado de Gustavo Petro en el Ejecutivo, porque fue, digamos, en el momento que yo empecé a militar, pues la racha de gobiernos progresistas en Bogotá y luego la posibilidad también de ser parte del gobierno nacional. Entonces, he acumulado una experiencia de izquierda progresista, del Estado, del gobierno, que es bien interesante para esta generación, pues porque otras generaciones no tuvieron esa oportunidad, pues por la situación política del país. Entonces, esos tres factores que creo que me motivaron a ser parte de este proceso de consulta y a buscar que el progresismo tenga opciones para la presidencia. Susana, contigo ya serían 8 precandidaturas. Digamos que han anunciado su voluntad de medirse en octubre. Bueno, ¿qué opinas de estas propuestas, esta variedad de liderazgos que van a tener competencia electoral? En tu opinión, ¿robustece o atomiza la unidad al interior del pacto histórico? No, yo creo que robustece, porque no hay peor cosa para un proceso político que no haya liderazgos dispuestos a asumir la responsabilidad. Eso quiere decir que el proceso está muerto, como le pasa a muchos partidos hoy en Colombia que están buscando candidato. Están buscando candidato en la farándula, están buscando candidato en alguna figura de opinión, porque no han construido un proceso colectivo, histórico, que por el contrario creo que eso es un gran legado del presidente Petro y de todos los procesos y partidos del proceso de la izquierda, que haya liderazgos dispuestos. Y hay que decir, liderazgos con muy buena experiencia, liderazgos con capacidad, liderazgos representativos, liderazgos que tienen
propósito, cada uno en sus diferencias, en sus diferentes, digamos, son como ríos que están convergiendo a enriquecer el proceso. Yo no, en ningún momento, ahora, estos liderazgos tenemos la responsabilidad de considerarnos eso, riachuelos que vamos a contribuir al gran cauce de la corriente progresista en Colombia. Y si no lo asumimos así, me parece que el proceso, por el contrario, lo que puede generar es mucha fuerza, mucha ilusión y mucha unidad en el proceso. Ahora sí me preocupa la entrada de Daniel Quintero al proceso del pacto histórico, porque a diferencia del resto de los precandidatos, yo considero que Daniel Quintero, por el contrario, es más como un liberal con buen marketing, y eso no está mal, contribuyó a la victoria de Gustavo Petro, pero creo que su lugar realmente es el Frente Amplio y creo que este es un momento de la unidad de la izquierda, del progresismo, y me preocupa más como un proceso de aprovechamiento político para como que alguien llega a tu casa, cocina el arroz, se lleva el arroz y el caldero también. Entonces eso a mí me preocupa porque ese sí siento que es un factor que distorsiona la corriente y el proceso. Ahora, bueno, también no conviene pues, que una persona imputada termine siendo el candidato del pacto cuando están haciendo, no porque yo esté condenando a Daniel Quintero para nada, no es mi lugar, pero pues para la opinión pública y hacia la realidad, pues es un hecho que no favorece, pues eso políticamente. Entonces, yo sí creo que allí deberíamos ser todos más racionales y él, empezando por él, y evidentemente creo que hacer coalición es lo que nos corresponde y el Frente Amplio está para ello. Ese es un poco como el factor que a mí me preocupa, en donde ahí sí la atomización de los candidatos sí puede jugarnos en contra. Digamos, si la competencia es solo entre los candidatos progresistas, pues eso llegará, alguien ganará y los otros quedaremos o quedarán allí en diferentes lugares. Hemos hecho un acuerdo que todos contribuiremos a la campaña del ganador. Pero si esa persona no es del pacto ni es progresista, ahí yo sí creo que estamos entrando en un terreno ya diferente. Y entonces esa definición, esa respuesta a lo que tú preguntas, veremos, depende cómo se dé, finalmente cuál va a ser el partidor definitivo. Susana, tú fuiste ministra de Ambiente por casi 3 años en la administración que lidera Gustavo Petro. Por eso creo que tienes autoridad para identificar lo bueno, lo malo y lo que queda pendiente en esta experiencia inédita de gobierno. Entonces te pregunto, ¿qué crees que ha sido lo bueno, lo no tan bueno o lo malo y lo que queda pendiente en estos 3 años de gobierno progresista? Sí, yo creo que digamos, un factor clave, no menor, histórico, es el cambio de representación política en el gobierno nacional. Que otro segmento de la población se sienta representado en un gobierno donde nunca se había sentido representado. Es una apertura democrática y una apertura de repartición del poder político y democrático en Colombia bien importante. Que los campesinos, los pueblos indígenas, los sectores populares sientan que este es su gobierno, no es menor frente a la historia política. Creo que eso ayuda a consolidar fe en la democracia y procesos políticos que pueden llevar inclusive a contribuir a la paz. Es más, creo que esto es un factor derivado del proceso de paz del año 2016. Lo segundo, yo creo que el manejo macroeconómico del gobierno ha mostrado que hay muchos mitos que el neoliberalismo trató de implementar y de mantener como premisas macroeconómicas, pues se demostró que no eran ciertos. Por ejemplo, el hecho de que al aumentar el salario mínimo iba a aumentar el desempleo, porque además aumentar el salario mínimo generaría también una posibilidad de aumento de la inflación. Al final, ninguna de las dos premisas se dieron. Hemos aumentado significativamente el salario mínimo, tenemos unos niveles de inflación bajos que han ido a la baja y adicionalmente tenemos un nivel de desempleo también bajo con respecto a la última década, el más bajo en la última década. Entonces, ahí hay un paradigma crítico y es que la falta de productividad de la economía se demuestra, no la tienen que por qué pagar los trabajadores. Y el gobierno, ahí hay un aspecto que todavía queda faltando, tiene que trabajar más en otros factores de producción para hacer que la economía
pueda tener mayor competitividad. Si se aumentan los costos laborales por un lado, tenemos que bajar los costos de producción por otro, y creo que hay todavía una deuda pendiente, por ejemplo, frente al factor de producción de la energía, que es absolutamente crítico. Ahí todavía hay una deuda pendiente, y también inclusive los arriendos, sobre todo para los pequeños negocios. Creo que ahí está por ver todavía si la reforma laboral va a generar un impacto de informalización en pequeñas empresas, que es la mayoría del país. Y eso tal vez hay signos de que puede ir hacia allá, así que el gobierno tiene que reaccionar bajando costos por otro lado para que la ecuación pueda cerrar. Lo tercero, creo que es sin precedentes el proceso de reforma agraria, aunque puede ser más acelerado, o sea, no, se ha hecho un esfuerzo que no se ha hecho jamás, eso es lo muy positivo, pero lo que queda pendiente es que yo creo que sí, yo creo que ya hay que utilizar todas las herramientas disponibles para la reforma agraria, inclusive la definición constitucional de la vocación ecológica y social de la propiedad, que no se ha utilizado para las expropiaciones, pero creo que ante la falta de voluntad del pacto por parte de los terratenientes, del pacto político, o a menos que la configuración política en el 26 cambie, un segundo gobierno del cambio creo que sí debe acelerar la reforma agraria, pero creo que ahí hay un trabajo fundamental. La transición energética también es algo que hay que resaltar, que se ha acelerado, y obviamente la transición de las exportaciones, del valor de las exportaciones de carbón versus el turismo, creo que son paradigmas. Y obviamente la reforma pensional, la reforma laboral, hay que destacarlas, falta la reforma a la salud, y podríamos ir mirando pues también la realidad de la menor. Si, posiblemente si el gobierno consolida la cifra en el 25, será el gobierno con menos deforestación en 23 años. Creo que son logros palpables de un cambio de modelo. Ahora, ¿qué haría yo diferente o dónde habría que profundizar? Como dije, la aceleración de la reforma agraria es un tema estratégico. Segundo, yo generaría unas gobernanzas, unas formas de gobernanza diferentes para la transición económica, que para mí en el centro yo pondría con mucha fuerza las sectores económicos que fomenten la resiliencia climática, la biodiversidad y la diversidad cultural. Y eso implica otras formas de gobierno de la transición. Este ha sido un gobierno que le ha tocado entrar al rompe. Yo generaría procesos de articulación de masa crítica más basados en el diálogo y en la construcción colectiva, por ejemplo, alrededor de la transición energética, de la agroecología, en los núcleos de reforma agraria, de la transición del transporte a transporte eléctrico, del cambio fundamental de la industria de la construcción en lógica de materiales sostenibles, y también, evidentemente, de una prioridad fundamental que es, y esa yo la pondría en el centro, como la prioridad más importante del próximo gobierno, que es garantizar el agua, no solamente el agua en términos de acceso a agua potable, donde hoy 3 millones de colombianos todavía no tienen acceso al agua potable, sino en términos de que haya agua en el país, aún aunque tengamos cambio climático. Y eso implica una misión de restauración ecológica de mano de todos los sectores económicos, sociales y políticos, una misión de tratamiento de las aguas residuales, una misión de transformación total del sistema de residuos sólidos del país. Yo pondría eso como prioridad 1A. Y trabajaría en algo que he llamado la seguridad climática, que haría énfasis en esas 5 prioridades del gobierno y en unos sectores económicos que promocionaría como presidente, que intente hacer desde el Ministerio de Ambiente, pero desde allí no hay el poder para hacerlo, y por eso también es otra de las lógicas de lanzar nuestra precandidatura. Y es unos sectores económicos y de inclusión que los he llamado economías para la vida, porque tienen un principio, y es que no erosionan la seguridad climática. Así, en resumen, seguridad climática es agua, soberanía y seguridad alimentaria, soberanía y seguridad energética, protección universal de desastres naturales a toda la población, y salud, garantía de la salud, que empieza por los determinantes ambientales y sociales de la salud.
Esas sí, sí podemos generar sectores económicos que tengan como principio que no erosionan la seguridad climática. El país puede generar un proceso virtuoso de resiliencia y de generar a la economía mundial y la economía del país productos y servicios que realmente satisfacen la necesidad del siglo XXI y no seguir pegados a las extractivistas del siglo XIX. Y por último, yo sí haría un cambio en la lógica de negociación política con el Congreso, porque creo, y en las coaliciones, porque creo que le han hecho daño, han erosionado el alcance del gobierno del cambio. Estamos en una política que es una política en donde el sistema político no es que tenga un problema de corrupción, sino que el sistema político es la corrupción. Y entonces cuando toca interactuar desde una visión progresista con la política como es, que la política es la corrupción. Implica no renunciar a tratar de cambiar ese sistema político. Yo creo que eso es algo que algunos teóricos me dicen, no, pero si usted se enfoca ahí, va a fracasar porque eso toma décadas. Y yo digo, pues tomará décadas, pero hay que empezar porque el problema es resignarse a hacer la política con las prácticas que básicamente para sostenerse se alimentan de la exclusión. Y pues eso es un contrasentido en un gobierno progresista que lo que busca es la inclusión y la igualdad. ¿Cómo cambiaría yo eso? Yo, dependiendo de la configuración política, la verdad, quienes tienen hoy la palabra son los votantes en estas elecciones. Si, cómo se configurarán las mayorías en el Congreso, si tendremos un gobierno progresista, pero suponiendo que tenemos un gobierno progresista con mayoría relativa, que es lo más probable, es difícil tener mayoría absoluta con la forma, precisamente por las maquinarias y la forma corrupta de hacer política. Mm, pues ahí sí yo me daría la pela de generar una coalición en el Congreso, pero por encima de la mesa. ¿Eso qué significa? Que cuando una bancada se defina como bancada de gobierno, hace un pacto público con el gobierno, tiene derecho a gobernar con el gobierno, o sea, a tener participación institucional, y se hace corresponsable públicamente de esa agenda de gobierno y sus resultados. Evidentemente siempre es el partido y el presidente que gana o la presidente que gane quien tiene en sus manos la responsabilidad, pero no puede pasar que aquí los acuerdos sean por debajo de la mesa. Esos señores o señoras tienen derecho a la participación política en el gobierno, a la representación burocrática, a traer sus cuadros, pero tienen el deber de cumplir la agenda de gobierno y eso debe ser público y su rendición de cuentas debe ser pública y tiene que tener nombre propio. El partido tal está encargado de la agenda tal en el gobierno y tiene que llevarlo a resultados. A lo que no tienen derecho es a llegar a utilizar el gobierno para robar, no tienen derecho de usar los presupuestos, chantajear contratistas, generar alianzas non santas, fomentar el narcotráfico y fomentar las mafias en el Estado. A eso sí no tienen derecho. Entonces, los que vengan a hacer eso, pues la primera responsabilidad del presidente es denunciarlos, porque además tienen que poner la cara ante la justicia. Yo sería una presidente muy firme en eso. ¿Implica que se paralice el gobierno? Que se paralice el gobierno. Pero ahí lo que necesitamos es tener un poder popular, por eso depende mucho de las elecciones, suficiente que respalde esa política. A ver si logramos empezar a transformar el proceso político. Dependiendo de la fuerza, esto se resuelve vía constituyente, no hay otra forma de hacer una reforma política porque no se hace en el Congreso, no se ha podido hacer, a menos que el progresismo lograra avanzar con una buena coalición en tener una mayoría real y no una mayoría relativa. Compañera Susana, arrancabas toda esta intervención con el tema macroeconómico y Sí. digamos yo también resalto crecimiento, estamos sobre 2 puntos de crecimiento, la inflación controlada y un desempleo de un dígito, pero tenemos una crisis fiscal y el gobierno ha intentado impulsar unas reformas tributarias, leyes de financiamiento que nos ayudan a resolver ese hueco fiscal y pues precisamente la voluntad política del Congreso no lo ha permitido. Entonces, digamos, siempre vamos a tener esas contradicciones económicas y me gustaría preguntarte cómo resolverías tú la crisis fiscal que seguramente de ser presidenta en el 2026 tendrías que asumir. ¿Cómo lo resolverías? Digamos, ese punto macroeconómico específico.
No hay forma de avanzar en el problema fiscal que no le conviene a nadie, porque que no haya inversión del gobierno es una afectación para todo el sector, toda la economía, porque el gobierno es un gran inversionista. Entonces hay que llegar a una reforma tributaria, no hay otra salida. Esa reforma tributaria yo la plantearía poniendo énfasis sobre todo en todas las excepciones que todavía se mantienen en el estatuto tributario. Y eso fue una, digamos, una falencia de la reforma tributaria del año 2022. Realmente era el momento, era la oportunidad de limpiar el estatuto tributario de una cantidad de excepciones que cuentan varios puntos del PIB y que no tienen justificación. Ese es un primer, creo que ahí se basa, porque inclusive el impuesto de renta podría bajar relativamente si se limpia toda esa cantidad de excepciones tributarias que hay. Ese es un primer énfasis. Pero un segundo énfasis, y esa es una pelea dura, se presentó en la ley de financiamiento el año pasado, es lo que llamamos la regla fiscal verde, porque Ok. hay que sacar de la lógica de presupuesto anual lo que son inversiones de largo plazo para la transición económica y la crisis climática del país. Esto nos podría llevar a tener en los 4 años unos 30 billones de pesos adicionales que no se cuenten en la regla fiscal. ¿Qué significa? Que esas inversiones con programas y proyectos, y por eso tan importante los ecosistemas, no sé cómo, me ha costado de trabajo explicarlo, pero los ecosistemas de gobernanza es donde traemos a los diferentes actores que son responsables, corresponsables de una transición, liderados y articulados por el gobierno para tramitar dialogadamente la transición y que el gobierno vaya tomando decisiones. Eso no impide la toma de decisiones del gobierno, pero genera que los actores se vayan moviendo en esas transiciones y se genere la mejor oportunidad económica. Hago ese paréntesis porque me parece fundamental que los aspectos de inversión que vengan de presupuesto público, que vayan a apoyar esos ecosistemas de transición, que van a generar mayor inclusión social, mayor resiliencia climática, pero además empoderar sectores económicos para reemplazar las exportaciones, los ingresos por exportaciones de petróleo y carbón, deben salir de la regla fiscal. Y eso es una transformación que inclusive podrían también meterse los gastos de defensa ahí, porque los gastos de defensa es una base del Estado para cumplir su función. Esto lo hacen los países europeos y allí entonces el Fondo Monetario Internacional allá sí no grita, pero a nosotros nos tienen absolutamente amarrados con las lógicas de la regla fiscal, los límites de endeudamiento, el riesgo de país, porque es una forma colonial de sostener una dominación económica sobre países como los nuestros que en el marco de la globalización están destinados a ser exportadores de materias primas. Y eso no, digamos, nosotros no podemos seguir esa lógica porque Colombia está en la peor situación económica y fiscal en el mundo para la transición, porque sus mercados se van a ir cerrando, porque su petróleo no es competitivo y porque el carbón ya se está bajando los precios y nuestro carbón no se vende donde todavía hay demanda. Europa, donde lo vendemos, está descarbonizando, está cerrando sistemáticamente las termoeléctricas a base de carbón. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por la guerra de Ucrania tuvimos como un tiempito adicional, pero esto no va a ser sostenible. Entonces, si nosotros no empezamos las inversiones de la transición ya, en Colombia en 12, 15 años podemos estar en una crisis económica, ahí sí que por donde no hay salida, con problemas de endeudamiento altos, sin ingresos fiscales porque empiezan a bajar. Tal. Ese es como un primer tema clave. Ahora, un segundo tema, yo sí creo que necesitamos un gobierno eficaz en lo fiscal. Hay demasiado gasto que uno sí debe hacer una evaluación de fondo. No es la lógica de la austeridad de la derecha, es la lógica de la eficacia del gasto. Y yo sí creo que hay que hacer un análisis de fondo del gasto, qué beneficio social y económico está trayendo, o sea, si está cumpliendo la misión del Estado el gasto. Creo que hay un segundo tema fundamental de hacer más eficaz el gasto. Un tercer tema me parece es la convergencia de recursos del presupuesto. Hay demasiada fragmentación porque los planes de desarrollo no se generan bajo objetivos estratégicos en donde los recursos puedan aunarse.
el Estado sigue siendo silos separados, sectoriales, con una gran inflexibilidad de ese gasto y con poca convergencia de gasto conjunto con las regiones. Entonces, eso genera también una gran ineficacia del gasto. Si podemos generar los ecosistemas de transición, la lógica de inversión territorial desde el plan de desarrollo y se puede generar una convergencia de inversiones de los recursos de regalías, que cada vez van a ser menos, pero todavía están, de los recursos del presupuesto general de la nación flexibles, que son pocos comparado con lo inflexible, y de la convergencia regional para programas macros de transformación regional, que además se unen a la lógica de cómo ponemos el crédito y cómo manejamos el crédito público y privado para esas grandes convergencias. Yo creo que nosotros podemos hacer inversiones estratégicas de cambio y de impacto que redunden precisamente en aumento de productividad económica, que nos empiezan a generar en el tiempo mejores ingresos fiscales. Pero si nosotros no abordamos la productividad del país, así hagamos las reformas tributarias que hay que hacerlas, pues siempre el Estado va a ser un Estado débil porque precisamente no tiene capacidad de recoger impuestos. Ahora, creo que la cultura tributaria del país también tiene que transformarse. La narrativa progresista debe ser una narrativa que hoy estamos pagando las deudas de tener unos servicios públicos que da el Estado y que son la base de la economía. Y no podemos hacer que logre ganar el discurso de la derecha, que pagar impuestos es básicamente como una especie de caridad a una máquina absolutamente y que es mayor productividad. No hay productividad sin inversión pública. Por lo tanto, las generaciones debemos pagar los impuestos. Yo creo que, pero ahí creo que los ecosistemas de cambio también ayudan a tener más conciencia de los propósitos comunes que podemos tener entre el Estado, el sector privado, la sociedad, las comunidades, porque esos ecosistemas de cambio incluyen territorios y comunidades también. Entonces, por allí va, digamos, el proceso. Ahora, la situación es crítica, pero definitivamente nosotros como progresistas no podemos ir, y esa sí sería la dirección general, a una reducción del gasto del Estado. El gasto social va a tener que aumentarse porque también hay un cambio demográfico en el país, hay una pirámide poblacional que está cambiando y la proyección es que el gasto social tiene que aumentar. Tenemos es que hacer un nuevo pacto fiscal frente a las circunstancias del país y no seguir con las mismas fórmulas y variables ante una realidad que ya, o sea, porque si se rompe el pacto fiscal, entonces ¿en qué quedamos? Pues entonces en la guerra civil será porque, entonces sí, hay que trabajar políticamente a ese convencimiento de ese nuevo pacto fiscal con las variables que te he mencionado. Susana, tú eres quizás una de las representantes, sí, de los símbolos de la transición energética, del movimiento ambientalista. Creo que el gobierno Petro ha propuesto un nuevo modelo de desarrollo económico que no dependa de las rentas que dan los combustibles fósiles y tú representas casi que esa agenda, ¿no? Defensora de esa visión, pero es innegable que esto choca con muchos intereses y con muchos poderosos intereses. ¿Cómo vas a resolver siendo presidenta ese tipo de choques entre una agenda muy progresista, ambiental, de transición, de cambio, con agendas que todavía, como lo decías, están ancladas al siglo XIX y siglo XX del desarrollo? ¿Cuál es tu estrategia para lograr acuerdos, para que el país pueda, digamos, tener un camino viable para estos cambios? ¿Cuál sería tu estrategia? Yo llamo eso se juega es ahora en las elecciones, porque se va a jugar dependiendo de lo que yo he llamado la masa crítica. Y yo en la COP16 vi que en Colombia sí hay esa masa crítica. ¿Qué es una masa crítica? No necesitamos convencer, hay intereses que no van a ceder y no hay forma de convencerlos, o sea, porque van a estar pegados a esos modelos porque su poder depende de ello. Entonces lo que necesitamos es una masa crítica suficiente, diversa, que crea en la posibilidad de esa transformación y esté dispuesta a jugársela porque ganan en esa transformación en el tiempo. ¿Quiénes serían parte de esa masa crítica? Yo he visto emprendedores y empresarios que entienden ya a profundidad
la realidad climática. Colombia, aunque no parezca, fuera de algunos sectores muy retrógrados, sí tiene un empresariado de avanzada, pero necesita las condiciones de diálogo social y político, como encajar los lenguajes y las oportunidades para poder trabajarlo. Nosotros tenemos también una capacidad científica importante, pero está absolutamente fragmentada. Por ejemplo, 5.000 grupos de investigación en las universidades investigando la biodiversidad del país. Pero eso, ¿dónde se articula en una visión de que esas ciencias básicas, de que esa transformación nos lleve a cambios sustanciales en los sistemas educativos, en los sistemas sociales, en la productividad? Colombia tiene un porcentaje alto de la población que está en condiciones precarias de trabajo. Si se puede crear nuevos modelos donde sus condiciones económicas y sociales mejoren, porque logramos esa inclusión regional y social a través de estos nuevos sectores económicos, nosotros podemos construir el consenso político de una masa crítica suficiente. Inclusive el sector financiero, hay posibilidad de generar nuevos modelos financieros. Yo creo que hay conciencia. ¿Qué nos ha faltado? Yo creo que, y ahí es donde yo creo que un perfil como el mío tiene esa capacidad política de generar una visión estratégica en donde no metamos a todos en la misma bolsa de estigmatización. Yo creo que ahí un poco el presidente se le ha ido la mano cuando, por ejemplo, pone a todos los empresarios del país en la misma bolsa como unos XX epítetos que pueden mencionar. Ha generado mucho resentimiento de sectores que les conviene estar acá. Inclusive porque la industria del turismo no se puede quejar de este gobierno. Las comunidades que han sido beneficiadas por la reforma agraria, con todas las diferencias, no se pueden quejar de este gobierno. Ahí entonces yo creo que son tres pasos. Uno, cómo jugamos las elecciones. Por eso yo he dicho que si yo soy candidata del pacto, es como subir el Everest en alpargatas, porque es que hay un convencimiento que este modelo es posible y que hay un liderazgo que lo puede llevar a cabo y que no vamos a seguir en la misma lógica. Eh, yo tengo una lógica, digamos, el presidente Petro, y tocaba, es el destroyer, pero le tocaba, porque si no, no rompen los pilares de poder. Eh, eh, yo soy como más como la constructora de la alternativa, la constructora viable y posible de una alternativa que no, que como dices tú, es ambiciosa, no renuncia a una ambición y a un cambio profundo, pero que tiene conciencia de que se necesita, como dice Monedero, rebeldía, reforma y también revolución, y que es posible hacerlo. Y la estrategia es entonces la consecución de esa masa crítica que gane confianza con un gobierno progresista, el establecimiento de ecosistemas de transición. Te voy a poner una experiencia a una escala pequeña, pero que fundó cuando tratamos de hacer la transformación del transporte eléctrico en Bogotá, donde nos estábamos enfrentando a los operadores que tenían una ventaja económica y rentística del sistema de transporte. O sea, no tienen por qué, no tienen razón para dejar el modelo que los está beneficiando. Igual necesitamos hacer un cambio público y empezar a generar un modelo. Generamos ese ecosistema y se necesitó sentar a todos los actores, las aseguradoras, los proveedores de energía, los transportadores, el gobierno, o sea, los reguladores, los usuarios del transporte, el SENA, porque había que generar una nueva capacidad técnica de mantenimiento de esos buses nuevos, y esa tecnología no es cambio de una tecnología, es todo un sistema, es todo un ecosistema. Y allí se daba, pues, o sea, el poder que tenía quedaba en un poder relativo porque se empezaba a visualizar la oportunidad. Ahora, tomó 10 años, pero si nosotros no empezábamos en el 2012, no hubiera habido la entrada de los primeros buses eléctricos en el 2018 en Colombia. Yo veo lo mismo para la bioeconomía, yo veo lo mismo para la agroecología, yo veo lo mismo y empezar a mostrar resultados rápidamente, de lo que se puede ir mostrando resultados, pero generar la confianza. Yo creo que esa es la palabra, confianza y gobernabilidad y trámite de los conflictos en eso. Ahora, si la masa crítica es suficiente, los opositores quedan en minoría relativa. Eso un poco fue lo que nos pasó en la COP16. En la COP16, a pesar de que los opositores más acérrimos
Yo creo que por dentro se morían de que les saliera bien al gobierno. No querían darle ese punto al gobierno. Al final el propósito común superior se impuso a esos temas. Ese es un proceso y yo creo que también se necesita un poder popular organizado y fuerte para dar las batallas cuando haya que darlas, cuando haya que poner las contradicciones sobre la mesa, cuando haya que poner la lucha popular. Pero es que yo creo que nos ha faltado algo en este gobierno. Perdón la reflexión tan larga, No, no. pero nos ha faltado algo. Lo que nos ha faltado es tomarnos en serio ser poder. Ok. Inclusive a veces al presidente. Eh, Estamos en un régimen presidencialista. La dirección que pone un presidente tiene un impacto inmenso. Inclusive, solo poner la dirección, crear las condiciones de confianza, generar los ecosistemas de cambio, ir mostrando los avances, hace que la sociedad se mueva hacia allá. La sociedad se va moviendo hacia allá. Y yo creo que sin perder la lucha ideológica, sin perder de vista los intereses corruptos, sin perder de vista aquellos que nunca van a renunciar, yo creo que yo le pondría el énfasis en armar una masa crítica suficientemente fuerte que empuje el cambio. Susana, si eres presidenta, tendrás que implementar reforma laboral, reforma pensional y bueno, hay una agenda de reformas, algunas urgentes, salud, educación. Bueno, el mensaje a nuestra gente, a la masa crítica que tú hablas, a la población crítica, es Susana Muhammad, presidenta, se compromete a fondo con estas reformas. ¿Cuál es la que crees más urgente hoy en el país en materia social? No, las reformas van y las reformas van a implementarse. Hay que conquistar la reforma a la salud, que es absolutamente fundamental en la lógica del cambio del sistema y en la lógica de controlar. Eso es una transformación no menor. Necesita unas capacidades que el Estado no tiene, que tiene que desarrollar. La transición me parece compleja. La transición tecnológica, la transición de gobernanza del Estado sobre las cuentas, no es cualquier cosa. Yo creo que el término medio al que llegó el presidente Petro antes de presentar la reforma debió ser el que se impulsaba. Desafortunadamente, la ministra Corcho no estuvo de acuerdo con eso. Terminamos nuevamente en un modelo, mm, pero al final yo creo que la reforma de la salud hubiera podido salir con la concesión que el presidente ya había hecho, porque nosotros partíamos de no tener EPS a que el gobierno terminó en un punto medio en donde las EPS, precisamente por la dificultad de la transición tecnológica, terminaban jugando un papel en donde el Estado tomaba el control de las finanzas, pero mantenían un papel de gestión que no es tan fácil de reemplazar en el corto plazo. No haber llegado a un acuerdo allí, yo creo que retrasó 2 años de implementación y cada vez el sistema es más grave, se pone más grave porque el sistema no, pues tiene un problema sistémico. Ahí sí, de acuerdo con tanto con la exministra Corcho, con el presidente, la reforma es necesaria. Pero hemos perdido ya casi 4 años y no avanza y entonces la crisis se agudiza. Ujú. Es un tema bien delicado. Entonces, sí, mi compromiso con las reformas sociales es total. Creo que las tres reformas son fundamentales para tener una base de equidad social en la laboral y la pensional frente a los trabajadores y en la de salud frente a toda la ciudadanía y las finanzas públicas. Ahora, em, es suficiente, yo creo que era lo mínimo, era lo mínimo, las reformas eran lo mínimo. Hay que trabajar a fondo reforma del Estado, hay que trabajar reforma de ley de servicios públicos, Ok. fundamental, hay que trabajar la reforma del sistema de regalías, hay que trabajar la reforma de la ley 80 para precisamente generar un mayor empoderamiento público popular de los procesos de cambio en todas las instancias. Y ahí en el campo social he propuesto algo que llamo territorios del cuidado. Los territorios del cuidado es una propuesta que asume el avance de territorialización del sistema preventivo de salud, pero lo amplifica para lograr una alianza público-popular de redes institucionales y ciudadanas en microterritorios
que permitan generar la resiliencia social frente a los más vulnerables. Y que el Estado genere la capacidad de actuar intersectorialmente en contextos cotidianos y reales de la gente, pero de la mano del empoderamiento de la gente, un poco la lógica de la corresponsabilidad del cuidado. Primero, no un cuidado cargado a las mujeres excesivamente, ni un cuidado cargado a instituciones aisladas, como si la salud no tuviera que ver con los determinantes ambientales, con los determinantes sociales, como si la situación económica no tuviera que ver con los problemas de salud, como si la realidad de violencia de las mujeres no tuviera que ver con su voz política. Entonces, creo que donde se unifica la acción del Estado en una realidad integral es en el territorio. Ahora, al Estado le cuesta mucho, con esa lógica sectorizada, abarcar territorios. Y los gobiernos locales tienen mayor responsabilidad, pero también tienen que conjugar sus competencias. Entonces, el microterritorio del cuidado es una propuesta en donde a partir de asambleas populares del cuidado se plantean planes del cuidado teniendo en cuenta la demografía específica del microterritorio y a partir de la convergencia de las capacidades institucionales de ese territorio con los gobiernos municipales, más las transferencias directas del gobierno a organizaciones sociales del territorio que contribuyen a ese plan del cuidado, generamos unas redes, incluyendo el cuidado de la naturaleza, o sea, el cuidado del territorio mismo, no solo el cuidado de las personas. Creo que podemos generar una convergencia de transformación social, de gobernanza, de voz de las mujeres, de empoderamiento social de tantas organizaciones que hacen lo que el Estado debería hacer, pero con las uñas, en una lógica de gobernanza público-popular para la equidad social y el bienestar, como la lógica del bienestar. Esa sería mi principal propuesta de avance en la implementación práctica de la política social del gobierno. Bueno, Susana, muchas gracias por este espacio. Ya finalmente, ¿cuál sería tu mensaje para lectoras, lectores del semanario Voz frente a esta conversación para el octubre, para el 2026? ¿Cuál es tu mensaje para la gente? Bueno, que aquí cuentan con una mujer preparada, progresista, preparada desde el Ejecutivo, que ha sido parte de las 3 campañas presidenciales del presidente Petro en los equipos programáticos, que fue parte de un gabinete durante 4 años en la Alcaldía Mayor de Bogotá, que entiende el Estado y que entiende cómo podemos liderar transformaciones de fondo, pero en un contexto muy específico que no se nos puede nunca salir de la vista, y es el contexto del cambio climático, y que este país sí puede hacer una revolución en términos de que su diversidad cultural y ecológica sean las bases de su futura prosperidad y la promesa de justicia social, y que espero nos acompañen y creemos esa masa crítica de transformación y de cambio.